Bueno, pues los saludamos desde el ITESO en Guadalajara y desde Casa Xitla en la Ciudad de México. Mi nombre es Alejandro Anaya, soy profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos acá en el ITESO y vamos a estar conversando con Pablo Romo, que es un defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, activista, actor de los procesos relacionados con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de la paz, iniciando en Chiapas, mediados de los 90s, alrededor del conflicto zapatista, etcétera, y después de eso, pues en otros espacios como Serapaz y la propia Casa Xitla ahora. Y al mismo tiempo de esa faceta de defensor, promotor de derechos humanos y la paz, construcción de la paz, etcétera, pues Pablo también ha sido en estos últimos años pues un profesor de ese tipo de temas en espacios universitarios y un investigador en la materia, y en ese sentido pues es autor del libro La paz como derecho humano, que fue publicado en 2019 por Tirán Lobranch y que pueden encontrar muy fácilmente en línea. La paz como derecho humano. Altamente recomendable. Ahorita le vamos a preguntar a Pablo qué nos recomienda en concreto leer o por dónde empezar o cómo abordar el libro. Pero Pablo, muchas gracias por esta charla, por este espacio. Yo te quisiera empezar preguntándote ¿cómo harías tú ese vínculo, tanto en lo teórico, pero si quieres más en lo práctico, como por donde tú te quieras ir, entre derechos humanos y paz, que no siempre van explícitamente de la mano pues a lo mejor en el imaginario del movimiento de derechos humanos en México y en el mundo, que no ha hecho quizá de manera explícita ese vínculo entre derechos humanos y paz, y también, por otro lado, pues los movimientos alrededor de la paz y la resolución de conflictos quizá no siempre tienen como punto de referencia a los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre este vínculo entre estos dos gigantes de los conceptos, por así decirlo? Claro. Bueno, yo creo que es importante para los que nos están escuchando, para primero identificar qué es la paz, ¿no? Porque yo creo que podemos irla entendiendo. Hoy justamente que me estás grabando es el día 21 de septiembre, aunque será otro día que las presentes y que la gente lo pueda ver, pero hoy es el Día de la Paz, ¿no? Y entonces la palomita blanca, ¿no? Como la expresión de lo que significa la paz. Pero, ¿qué es la paz? Habría que preguntarnos qué es la paz para contrastarla con la cuestión del derecho y con los derechos humanos. Yo creo que sería el primer planteamiento que habría que, como punto de partida. Es decir, tenemos una historia de guerra, que eso sabemos muy claramente que es, hay grandes definiciones, precisiones milimétricas de lo que va significando la guerra, los tipos de guerra, cuándo es guerra y cuándo es política, cuándo es... pero el tema el concepto de paz es un concepto que todavía no se tiene dentro del imaginario como algo muy claro. En el fondo, podemos estar hablando de una agenda política. En el fondo es una expresión heurística a la cual hay que llegar de alguna manera. Hay grandes teóricos que nos han dicho en el siglo XX más o menos aproximaciones importantes al tema de la paz. Norberto Bobbio habla sobre el tema de una manera muy importante, haciendo una taxonomía frente a la guerra, ¿no? Siempre que pensamos en paz, estamos pensando en guerra. Pareciera que es un binomio inseparable, ya lo dice Tucídides, ¿no? En la guerra del Peloponeso, digamos, los fundadores del conocimiento occidental y en el imaginario de este lado del mundo al menos,
vamos siempre a imaginar la historia de la humanidad, lo dice Tucídides, como la historia de las guerras, ¿no? De los triunfos de las guerras. Y entonces es difícil pensar que la paz no vaya conectada a los tiempos de no guerra, a lo negativo de la antítesis de guerra y por lo tanto de prosperidad, de serenidad, de tranquilidad, de construcción. Y los romanos lo tienen en el Arapachis como la expresión de la buena vida, del buen vivir, que después lo vamos a retomar nosotros en el mundo indígena con el Lequilcush Lejal, ¿no? El buen vivir, la buena vida. Pero que desde el Arapachis ahí vemos nosotros como la imagen de la paz va a ser madre de Pluto, que es la riqueza. En el fondo, este es interesante como imagen que nos puede ayudar para entender qué es la paz en esta parte del mundo, siempre vinculada a la guerra, pero también vinculada a la prosperidad. A la prosperidad, ¿no? Es la madre de la riqueza, de Pluto. Y vamos a ir viendo a lo largo de la historia de estos, digamos, 2500 años de historia de reflexión en torno a este gran deseo, siempre como algo inalcanzado, inalcanzable, y que de alguna manera se quiere ir completando con pasos, generando pasos, dando algunas pistas de las cuales no se puede ir concretando, haciéndolo visible y palpable. Y la primera cosa es obviamente la no guerra o el bajen las armas. Aquí vamos a tener nosotros la expresión de Berta von Schuttler, que es, digamos, una mujer pacifista en este sentido. Dice, es una aristócrata de Viena que dice y decide, vamos a hacer la paz, construir la paz a partir de bajar las armas. Y el grito de ella es, bajemos las armas. De ahí viene todo este pacifismo que será anti-armas, que lo vemos ahora con la demanda que hace México a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es muy actual. Dice, la guerra la tenemos en México y no tenemos la paz por culpa de los vendedores de armas. Luego entonces hay que bajar las armas, quitar las armas, desarmarnos, ¿no? Y viene todo este movimiento que triunfa, por ejemplo, con el premio Nobel hace poco de ICANN, esta organización antinuclear. Tratados contra las armas biológicas, contra las armas, y se van haciendo normas y reglas, y esto va a ser importante sobre todo para tu materia, Alejandro, porque para todos los que nos están escuchando, porque, bueno, tiene que ver con el derecho, se va vinculando con el derecho. Pero bueno, este es un segundo acercamiento, ya no es solamente contra la guerra, sino bajar las armas, limitar el número de armas. Pero digamos, en la modernidad, para saltarnos todos los pasos anteriores, y que son muy interesantes, sobre todo con Santo Tomás o Bartolomé de las Casas, quienes nos van a presentar que la paz es una ruptura con la civilización bélica y, vamos a decir ahora, feministas, antipatriarcal. No lo dicen en esos términos, pero están diciendo casi, sobre todo Bartolomé de las Casas, en esos términos, sobre todo decoloniales, completamente decolonial, como lo diría de Sousa, ¿no? Estamos recuperando eso, pero ya en la modernidad vamos a tener a Kant. Kant nos va a ayudar, Alejandro, a vincular y a normar tanto la guerra como la búsqueda de la paz. En un primer momento, normar la guerra con ciertas cuestiones, no solamente de
caballería y de gentileza, de gentlemen, que no se apuñala al hombre que está tirado en el suelo, sino fundamentalmente, o al herido que está en la batalla, ya no se le remata, digámoslo así. Y claro, son costos económicos para el que recoge a los heridos, porque los heridos van a ser un lastre enorme de las guerras. Pero bueno, más allá de esto, Kant nos va a hablar de los límites del estado de los pueblos. Y esto es importante, hay límites y tenemos que hacer un pacto en donde retiremos un poco de nuestra soberanía para darla a una entidad mayor que verifique o regularice en términos de reglas las guerras, norme las guerras y norme las relaciones para que facilite los procesos de acuerdos. ¿Qué es decir? Que procese los conflictos y que procese las ambiciones de los príncipes. Y esto es, digamos, como un primer acercamiento importante hacia lo que vamos a entender más adelante como la Liga de las Naciones o Naciones Unidas, ¿no? Que va a ser una entidad supranacional que nos genere un espacio de verificación de los acuerdos, de cumplimiento de los acuerdos y de procesamiento de los conflictos y de reducción de las ambiciones y procesamiento de estas ambiciones por medios más pacíficos que bélicos. Sin embargo, no triunfa, por supuesto, ¿no? O sea, no hay un periodo más cruel en toda la historia de la humanidad que la modernidad, que en el nombre de estos grandes principios vamos a tener tantos muertos, particularmente las guerras, que la guerra de Magenta, por ejemplo, en el siglo XIX, vamos a tener todavía estas grandes tensiones porque no se cumplen las normas que se van estableciendo. No es sino hasta que nace la Cruz Roja Internacional como un primer elemento que está más allá de las guerras, no por encima, pero más allá, que recoge heridos, que les permite recoger heridos, que haya acuerdos para este tipo de tratamiento de presos de guerra, que en el fondo todos reconocen que no son necesariamente el enemigo con mayúsculas, ¿no? Vamos a tener entonces, empieza a normarse, Kelsen va a ser, digamos, va a estar recogiendo todas estas cosas para irlas incorporando en las nuevas leyes y se van haciendo positivas. Y esto es interesante. En el nombre de aquel ideal que tenemos de paz, se van haciendo positivas ciertas normas y leyes que van a regir nacionalmente a los países e internacionalmente se busca también lidiar frente a esto. Este pacifismo que tiene una base legal, dice, bueno, mientras no se rompan las leyes, vamos a vivir en paz. Son utopías que va generando la modernidad siempre y que va estableciendo como principios generales y que nacen junto con los derechos humanos. Junto con los derechos humanos. También vamos a encontrar otros pacifismos como los pacifismos éticos. Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo y sobre todo a tu enemigo. Sobre todo en el mundo cristiano, en el Islam no se da tanto esto, o en el mundo judío tampoco esto de amar al enemigo, cuanto en el cristianismo, por aquellas enseñanzas de Jesús, pero que de alguna manera van a hacerse seculares también, y lo vamos a ver en otros actores o actrices de pacifismos éticos, que en el nombre de los grandes principios que van a ser ideales para la humanidad, no van a se respeta la vida, se respeta la propiedad, se respeta a la mujer, fíjate cómo lo digo después de la propiedad, a la mujer del vencido, etcétera, este tipo de cuestiones
y también a la educación. Entonces vamos a tener grupos cristianos en el siglo XIX particularmente, que van a ser, sobre todo en Alemania y después en algunas partes en los cuáqueros, por ejemplo, ¿no? Los anabaptistas, este tipo de grupos que son pacifistas extremos y que van a rechazar todo tipo de uso de instrumentos violentos. Lo vamos a ver en la invasión de México, por ejemplo, ¿no? Hay quienes se oponen radicalmente y quienes dicen no a la guerra, a la invasión de México, que es una gran injusticia, ¿no? Entonces, este tipo de objeciones de conciencia y de expresiones de no a las violencias, que van a diseminarse en muchos espacios por cuestiones de carácter ético, por cuestiones de carácter religioso y por cuestiones de formación y de paradigmas de vida y de relación, que en el fondo no van a permear el aspecto, digamos, de los derechos humanos en evolución, pero sí los van a jalar para decir, para llamar la atención y para decir, hay que hacer luchas en ese sentido. La gran expresión que vamos a tener ya a principios del siglo XX va a ser Gandhi, ¿no? Con esta lucha no violenta en donde, siendo él un leído en derecho, un abogado, él es un experto en derecho del imperio inglés, y va a tener una práctica más allá del derecho, conociendo los límites del derecho. Y entonces cuando haces la pregunta, Alejandro, sobre la vinculación y desvinculación entre derecho y paz, en el fondo, el derecho llega más tarde, llega como un elemento tardío de los anhelos de la humanidad. Y esto es interesante, lo vamos a ver en la lucha gandiana, en la lucha que va a ser, porque conoce los límites de la ley y los desafía constantemente Gandhi en sus expresiones, que me metan a la cárcel. Porque entiende perfectamente que mucho, o el sistema jurídico en su conjunto, va a estar subordinado a un orden mayor, que es la justicia, que el derecho. Y esta distinción entre derecho y justicia es el límite que juega alguien como Gandhi, que dice, es de ley que me metan a la cárcel, pero no es justo. Y esto lo evidencia al extremo que logra su cometido de la independencia de la India. Vamos entonces a ir viendo ya en el siglo XX expresiones muy importantes, mientras que la modernidad, en el nombre de los derechos y de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, vamos a tener la primera revolución francesa, la segunda revolución proletaria, que van a matar en el nombre de eso va a haber tantos muertos para poder alcanzar los derechos que, según promete esta modernidad fallida. Y por eso hay una desilusión, sobre todo al finales del siglo XX, de estas grandes promesas de la modernidad, Alejandro. Y justamente ahí nace la Escuela de San Cristóbal, diríamos nosotros. Es decir, estos principios que no vienen de la desilusión de la modernidad, sino de los márgenes de la modernidad, que nunca alcanzó a cumplir los derechos más elementales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Nunca se reconocieron y de pronto se desploman y dicen, ya no hay alternativa, ¿no? Thatcher diciéndonos esto. Frente a eso, hay gente que está reflexionando dentro del mundo indígena diciendo, parece que no va por aquí. Los principios establecidos en los derechos humanos hasta el momento son siempre insuficientes y serán siempre insuficientes. ¿Cuál es entonces la agenda política mayor, más grande que los derechos humanos? Que si bien son importantes, no lo abarcan todo. No lo abarcan todo y sobre todo
por lo que nos está hablando la justicia transicional, ¿no? Todas estas cuestiones de verdad, de reparación, y medidas de no repetición, etcétera, que están, digamos, ya en los límites externos de los derechos humanos, ¿no? Y que va a haber tensiones, ahí lo vemos en Colombia hoy. Estamos entonces frente a esta desilusión y dices, en el mundo indígena, en los pueblos con tradiciones ancestrales, van a decir que es el buen vivir, el Iquilcush lejal, la Pachamama, el respeto por la armonía y otro tipo de acciones que son indispensables, que tienen que ver no solamente con el respeto de ciertos derechos enunciados o pronunciados, sino también con unas cuestiones que van más allá de esto, como los principios que mueven los derechos en sí mismos. Y por el otro lado, vamos nosotros a tener en esta gran desilusión gente que está reflexionando en el primer mundo, digamos, en estos países desarrolladísimos, como pueden ser los países escandinavos, y vamos a tener ahí a Galtung, que seguramente ya conocen todos los que están escuchando esta charla y esta pregunta. Porque Galtung lo que va a hacer, decir, ciertamente son parte de los derechos humanos, son parte de la paz, así como también la no guerra es parte de la paz. Pero la paz es un poco más. Y ahí es donde viene, digamos, el tema de la paz como derecho humano o la paz más allá de los derechos humanos. Me detengo aquí para no aburrirlos y que me reoriente si me he perdido. Sí, doy un pasito para atrás, Pablo, porque me parecía muy interesante este recuento, ¿no? de estos entendimientos sobre la paz en la modernidad, ¿no? Y pues no pude dejar de pensar cómo también los derechos humanos pues son este producto de la modernidad, ¿no? Y quizá llevaron intelectualmente historias paralelas, ¿no? Todos estos pacifismos que mencionaste, paralelamente venía pues primero las propuestas de derechos naturales y después estas propuestas de derechos naturales inspiran también, por así decirlo, estas revoluciones de finales del siglo XVIII que ya mencionaste, etcétera. Y luego donde me quisiera detener un poco es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues se incorporó como parte de este bagaje de instrumentos, de banderas, etcétera, del movimiento pacifista, ¿no? Me quiero como que centrar todavía en el pacifismo, y si esa serie de derechos enunciados en esta declaración fue parte de ese discurso, de esas banderas, o no, si siguieron siendo como que proyectos paralelos en esta historia del pacifismo internacional, por así decirlo, y también como que recordando ese artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que en el 1945 señala los 3 grandes propósitos de la nueva organización, ¿no? Siendo el primero en la lista la paz y la seguridad internacionales, que fue quizá donde más energía y músculo institucional se le puso a través del Consejo de Seguridad y todo ese énfasis en prevenir el conflicto armado, ¿no? La cooperación entre las naciones como el segundo gran propósito, y el tercer gran propósito siendo el de la promoción de los derechos humanos de todas las personas, etcétera, ¿no? Pero nos quedamos con la impresión de que al menos en ese marco de Naciones Unidas, mientras que a la consecución de la paz se le puso gran énfasis, al menos desde esta perspectiva de diseño institucional, etcétera,
Y el tercer objetivo, el de los derechos humanos, pues quedó como que relegado en una comisión chiquita del ECOSOC al que prácticamente nadie le hacía daño, ¿no? Entonces, vaya, mi pregunta es qué tanto ya en esta etapa más contemporánea, digamos, los últimos 80 años, ¿cómo se ha dado ese intercambio, esos encuentros entre estos dos propuestas ya normativas, como bien tú las señalas, ¿no? Pero incluso morales, ¿no? Éticas, de una moralidad pública. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se fueron encontrando o no se fueron encontrando en estos 80 años, ¿no? Claro, es muy interesante. En el fondo esto es para todo un curso. Uh Y, -huh. a ver, yo creo que estamos delante de lo que pudimos alcanzar. Y yo creo que fue muy pertinente en su momento. Es un punto de llegada fundamental después de la gran crisis de la Liga de las Naciones, y que no logró detener la Segunda Guerra Mundial. El inicio de esta experiencia que viene desde Kant, lo decíamos, ¿no? Como con este libro famoso que va a establecer los principios para la paz entre las naciones, limitando la soberanía de los príncipes o de alguna manera la reducción de los grandes poderes y los poderes ilimitados que podía tener estas naciones, ¿no? Y entonces nace este asunto de cómo generar la paz entre las naciones. Y se recupera, y yo creo que es un punto de llegada fundamental después del cansancio, el fin del fascismo, el fin del nazismo, me parece, de ese momento al menos, la derrota, yo creo que es un gran aliento y un gran triunfo. No va a durar mucho, sobre todo viendo a Stalin, que está pactando también esta instancia internacional. Yo creo que es un punto de llegada fundamental para decir si podemos, si anhelamos, si queremos, si deseamos. Y sin embargo, en la medida en que va convirtiéndose en un espacio real de poder, lo van acotando las naciones que van teniendo más poder para ir limitando los poderes de los otros estados-nación que van teniendo, que son victoriosos de la guerra y que van generando sus cuotas de poder, sobre todo frente al resto de los países, en un contexto de colonización. Acuérdate que hay que recordar, bueno, ganan en Europa esto, pero el resto del mundo está ocupado por naciones europeas como Francia, en Vietnam, por ejemplo, y lo que llaman Indochina, o en África, ya no se diga. Entonces, están en un proceso muy complicado en donde los victoriosos que promulgan los derechos humanos y lo firman en estas declaraciones, sobre todo en términos de la paz, van a ser los primeros que van a desarrollar nuevas estrategias de guerra, particularmente en Argelia, lo vemos con Francia, ¿no? Hay que recordar todas estas cuestiones, cómo recuperan las experiencias criminales y perversas de la desaparición forzada para utilizarlas ellos en sus guerras en otras partes, o los movimientos de guerra de guerrillas que van a estar generándose, o de guerras prolongadas, etcétera, para hostigar en otros escenarios a los que han ganado la guerra, ¿no? O sea, utilizando a países que quieren la independencia, ¿no? Que son héroes de sus patrias respectivas, pero que en el fondo reciben el impulso de la Unión Soviética o de Estados Unidos para golpear, etc. Vemos entonces el nacimiento de la Guerra Fría como una expresión más de este tipo de problemáticas, y en donde los derechos humanos
van avanzando, van consolidándose por vida propia, aunque sean en un tercer lugar, como lo está señalando Alejandro. Yo creo que, que no se puede ganar todo simultáneamente y de manera rotunda y cabal. Creo que son narrativas diferentes que van generando historias diferentes, que se van enredando. Es una enredadera de diferentes, que se van nutriendo en diferentes tierras. La de los derechos humanos, que va muy de la mano de un sistema de Naciones Unidas cada vez más difícil de mover, cada vez más complejo para tomar decisiones o para dirimir asuntos de las grandes guerras. Sin embargo, hay que reconocer, a pesar de todo lo que podamos decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, muchísima gente ha muerto. Muchísimas muertos ha habido, pero en los últimos 25, 30 años, el tipo de guerras que han cambiado tanto han generado muchísimo menos víctimas que en la Segunda Guerra Mundial o en este tiempo de Guerra Fría. A estos últimos 30 años de vida que tenemos, en donde Naciones Unidas, con Kofi Annan, ¿te acuerdas? Y estos asuntos, los nuevos derroteros de la paz, y de la Conferencia de Viena también, de la reubicación y reimpulso de los derechos humanos, va a ser un punto notable en donde entiende esta tradición. Vamos a hablar de tradiciones. Hay así como las teologías, que hay teologías de la violencia y teologías de la liberación, o pedagogías de violentas y conductistas y pedagogías de Montessori o de Paulo Freire, que cumplimos 100 años con él. Así en el mundo hay estas expresiones y dices, hay gente que entiende, este es el momento de impulsar nuevamente el multilateralismo, fortalecer los derechos humanos, la Conferencia de Viena, las nuevas propuestas para la paz en el nuevo contexto de fin de la Guerra Fría, nos permiten una nueva concepción de esto. Y entonces, sin menospreciar lo que se logra, yo creo que hay que reapreciarlo, por más que falten tantas cosas, hay que recuperar lo positivo que se dio ahí y no tirar al niño con todo y el agua, es decir, no decir es que los derechos humanos es una expresión occidental, patriarcal aún, etcétera. Hombre, pero no los vamos a tirar en orden a decir, bueno, vamos a empezar a fundar desde ahora. Recuperemos las líneas y las narrativas, las expresiones que han dado vida a muchos países y a muchas personas en el mundo y tratemos de reincorporar con nuevos elementos. Y ahí es donde viene mi distinción con el tema y de la recuperación con Galton, de decir, la paz en el aspecto, digamos, positivo que tiene es los derechos humanos como un motor moral, respondiendo a tu pregunta sobre, es un motor ético fundamental, básico, es el piso desde el cual nosotros debemos de empezar a crecer, con otras expresiones importantes, como puede ser el desarrollo en sentidos locales, inculturados, las participaciones más amplias, incluyentes, de mujer, diversidades, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Y yo creo que llegamos al momento en donde en los años 90 que se dan estas dos cosas tan importantes, la búsqueda del fortalecimiento de los derechos humanos y la ubicación de Naciones Unidas en el nuevo contexto para cuidar, salvaguardar procesos de paz más allá de la Guerra Fría, es ahí donde se empieza a decir con mayor claridad o mayor necesidad de hacerlo positivo y declaración, por más que esté ya establecido en el artículo 1 de Naciones Unidas, la paz como derecho humano. Aquí vamos a encontrar nosotros
el proceso que empieza, el proceso de Luarca, ¿no? Que es un proceso en donde se busca positivar, sobre todo hacerlo como una declaración evidente, por más que ya había la declaración de los pueblos de Argel, ¿te acuerdas, no? Como una declaración universal del derecho a la paz como un derecho humano. Tiene sus lados subbemoles, tiene su cuestión positiva, es decir, importante en el sentido de que puede ser una cuestión que tenga un carácter vinculante, como empieza a haber algunas naciones que lo empiezan a hacer ya parte de su constitución, y otros que tienen grandes temores porque, bueno, la industria armamentí de los armamentos y de la guerra es la industria más poderosa del mundo, punto. Déjame, como que presiono un poquito por ahí, Pablo, este tema del derecho humano a la paz, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos plantear a la paz, que pues es un valor que tiene su vida propia? Históricamente tú mismo ya no lo narraste, ¿no? Como viene por su ruta, por su propia ruta, toda esta conceptualización de la paz como una gran aspiración, una utopía, un valor, ¿no? ¿Por qué necesitamos ponerlo en términos de derechos humanos? ¿Qué ganamos con plantearlo? Ya lo sugeriste un poco, ¿no? En tu comentario anterior, pero si puedes como que desarrollar o plantear un poco más. ¿Por qué? ¿Qué gana la paz como concepto, como utopía, como aspiración, al ser formulada en términos, en este lenguaje de derechos? Eso por un lado. Y por el otro lado, si la paz o el derecho humano a la paz se concretiza o se materializa mediante el respeto o la vigencia de todos los derechos humanos, pero quizá de manera importante los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, o sea, no sería redundante un derecho humano a la paz si realmente lo que implica es que se cumplan los derechos humanos. Entonces, también los derechos humanos, ¿qué ganan con incorporar a la paz como derecho, ¿no? O sea, ¿qué ganan las dos? La paz al ser formulada como derecho humano y los derechos humanos al incluir un derecho a la paz. Muy, muy, muy pertinente. Esta es la gran discusión que atraviesa el proceso de Luarca, ¿no? Yo creo que, por un lado, habrá quienes dicen no es necesario hacerla positiva en una declaración universal de la paz si se cumplen el conjunto de los derechos humanos, porque el cumplimiento de los derechos humanos va a generar por sí misma todo un andamiaje jurídico para construir la paz, para que haya paz. Si los niños no se mueren de hambre, van a la escuela, tienen agua, tienen el aire limpio, tienen el derecho a la vida, a la salud, etcétera, etcétera. Todo este conjunto, luego entonces, ¿para qué queremos un nuevo derecho? Sí, más bien es el conjunto de los derechos. Y en este sentido, estaríamos perfectamente de acuerdo, pero no lo es suficiente, porque no limita otros aspectos, como pueden ser las guerras y las expresiones de violencias, el conjunto de las violencias, ¿no? Que podríamos decir que pueden ser estructurales, pueden ser directas, pueden ser culturales. Sí, pero no los están limitando. El derecho tiene un aspecto específico. Dirían, el otro conjunto en la discusión sería la paz sería una expresión de un derecho sintético que conjugue el resto de la totalidad de los otros derechos, pero le da un plus, un aspecto mayor, en cuanto que
va a ser positivo. Otro tipo de acciones que no están necesariamente concretas en la cuestión de los derechos humanos o que todavía no se ven o no se hacen positivos. Por ahí va la discusión. Cuando para naciones, para la UNESCO, hay una gran discusión en torno a esto. Carlos Villán, que es el que está promoviendo la declaración al derecho a la paz y como un derecho humano, ha ido generando un proceso de discusión muy impulsado también con quien haya sido también director de la UNESCO, Federico Mayor, pues, que ustedes seguramente habrán leído y conocen, y que habla de la educación para la paz, sobre todo desde la perspectiva de la UNESCO. Y genera todo un proceso de declaraciones que valdría muchísimo la pena que lo vayan también viendo, porque tenemos ahí entonces Luarca 1, Luarca 2 y después Madrid, Santiago, y vamos viendo una serie de declaraciones que van tratando de hacer que el países se acerquen para que la firmen, al estilo clásico de todos los procesos de cualquier declaración. Cuando son 20 ya se puede empezar a pensar en algún tipo de declaración mayor, etcétera, ¿no? Sin embargo, no lo logran justamente por la objeción diciendo, pues entonces, ¿para qué estamos firmando todos los derechos de los niños, de la mujer, de los... Y al poner como desafío la igualdad en el mundo árabe, pues va a ser imposible incluir a la comunidad LGBTI en esos mundos o en mundos más fundamentalistas o autoritarios. Entonces, en fin, cosas que conocemos de derechos específicos en la pulverización de los derechos humanos. Quienes dicen hay que incorporar el derecho a la paz como un derecho humano, es para hacerlo positivo, para hacerlo verificable, para generar exigibilidad. Y entonces, los estados-nación están obligados delante de sus ciudadanos a cumplimentar este derecho. Ahí está la tensión. Yo creo que es una tensión que no se va a librar del todo y que no vamos a lograr, digamos, que se haga positivo, se haga en una declaración con carácter vinculante para los países, el derecho a la paz, sino antes hay un gran proceso de la universalización, de la judicialización de todos los derechos humanos reconocidos en el conjunto de las naciones, por lo pronto, y todos los que ahora van a venir en los mundos digitales, los de las siguientes generaciones, por decirlo de alguna manera. Gracias, Pablo. Oye, y bueno, para concluir, porque ya llevamos casi una hora charlando, ¿cómo entran? Nos hablaste ligeramente o un poco ya de Chiapas, del mundo indígena. Entonces, recuperando también esa parte de tu experiencia, mediados de los 90s, Chiapas, el levantamiento zapatista, etcétera, un proceso de paz que se pone sobre la mesa, que se echa a andar, etcétera. Entonces teníamos como sociedad esa gran aspiración de la paz, ¿no? Pacificar. Y al mismo tiempo, en ese mismo espacio, teníamos una dinámica muy fuerte a favor de los derechos humanos, ¿no? Que se materializó a través del FRAIBA, ¿no? Del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras organizaciones locales y nacionales que traían muy fuertemente la agenda de derechos humanos en un contexto indígena, además, ¿no? Con todas estas implicaciones sobre lo universal o lo no universal que ello implica. Entonces, ¿cómo se dio en ese momento ese encuentro entre derechos humanos y paz en este gran esfuerzo por responder tanto a la violencia, a la guerra,
como a la injusticia, a los abusos, etcétera. ¿Cómo se encontraron en ese momento los derechos humanos y la paz en este proceso histórico? Fíjate que es muy interesante y es por la praxis, dirían algunos, ¿no? Es por la práctica o la poética de la acción transformadora hacia la paz. ¿Quién es el sujeto? Y entonces aquí está la pregunta por la titularidad del derecho a la paz. ¿Quién ejerce este derecho o quién ejercería el derecho a la paz? Sobre todo, Alejandro, porque recordarás que se le pide al obispo Samuel y al conjunto de personas que estábamos alrededor de que ayuden y favorezcan el proceso de paz, cuando teníamos el compromiso también de la defensa de los derechos humanos. Y entonces, ¿quién puede hacer la paz? Esta es la pregunta que sigue al derecho a la paz. ¿Quién tiene la titularidad? ¿Quién ejerce este derecho? ¿Las naciones? Porque hasta el momento pareciera, y esta es una cuestión importante, pareciera que quienes pueden hacer la paz son los mandatarios, son los grandes gurús, o sea, es Biden, es Putin, son los mandatarios de las naciones bélicas, que son los señores de la guerra, se convierten de pronto, y se les ha dado hasta el premio del Nobel de la Paz, a gente que estaba en la belicosidad, como por ejemplo el general Santos en Colombia, ¿no? Lo tenemos ahí recibiendo el premio Nobel de la Paz, porque genera el proceso de paz. ¿Quién hace la paz? Aquí es la pregunta por ¿quién hace la paz? Si es la autoridad o son unos santones, el Peace Council, aquel grupo del Dalai Lama y sus amigos, donde estaba don Samuel, y se necesita ser un obispo, un líder moral importante, o puede ser una niña como Greta que sale y de pronto y dice, por favor, pensemos en el cambio climático y pensemos en la paz que esto generaría, o la guerra que va a generar el cambio climático muy pronto. ¿Quién es el titular del derecho a la paz? Y pues la respuesta cuando lo empezábamos a hacer, pues éramos ciudadanos comunes y corrientes. Es el ciudadano el que ejerce el derecho a la paz, Alejandro. Y en esta combinación en donde defendíamos derechos humanos, se une este gran trabajo y tema que era el derecho a la paz. Y entonces, ¿cómo lo combinábamos? Con muchas dificultades, ¿no? Porque por un lado, pero aquí, fíjate, ¿cómo defender los derechos humanos? Muchas veces la metodología era, pues, nosotros, lo que teníamos a nuestro alcance, las denuncias, informes, ir al Ministerio Público en su caso, ¿no? Y señalar con el dedo al violador de derechos humanos. Esto es una metodología fundamental que se ha ejercido normalmente. Pero cuando llega el proceso de paz, entonces hay que alinearse un poco, decir, con cuidado. Sí hay que señalarlo, pero con cuidado. Entonces, sin dejar de defender los derechos humanos, ¿cómo hay que y sin poner en riesgo el proceso de paz, cómo señalar las violaciones a los derechos humanos? Y este es, por ejemplo, el ejercicio de Colombia, ¿no? Tan difícil que tienen en este momento, sobre todo cuando está la Comisión de la Verdad, al mismo tiempo, o sea, que está tratando de cumplimentar los acuerdos de paz, pero al mismo tiempo deteniendo a los generales que hacían falsos positivos en regiones en el nombre del combate a los delincuentes y en favor de la democracia. Y decían, yo estaba obedeciendo órdenes para implementar la democracia, porque era un valor fundamental. Y hoy están siendo detenidos por criminales de guerra. Qué difícil momento, pero yo creo que esta sutileza y esto de tejer muy fino, ahí se ve
lo estamos viendo todos los días en Colombia particularmente, ¿no? Como las lógicas de la guerra quieren acabar con el proceso de paz, pero por otra parte el proceso de paz tiene que tejer fino para decir cómo juzgar a los criminales de guerra, grandes criminales, y cómo generar otro tipo de procesos de reconciliación frente a las violaciones de derechos humanos no tan dramáticas o tan graves, ¿no? Y es ahí donde hay grandes tensiones. Oigan, pero digamos, o sea, como uno como mujer, es que violaron a mi mamá, sí, pero no es una violación al derecho humano tan gigantesco como la masacre de Trujillo. Entonces decir, pero está usted comparando, está usted, ¿cómo no? ¿Y cómo manejar esto, Alejandro? Yo creo que es ahí parte del trabajo fino que se tiene que hacer en función de no construir procesos de impunidad en el nombre de la paz, o a la inversa, o en el nombre del cumplimiento cabal de todos y cada uno de los derechos humanos, se impida la reconciliación y el futuro de una sociedad reconciliada y unida. Qué difícil es esto, y lo vamos a vivir en México y hay que prepararnos para ello. Y por eso es importante ir entendiendo cómo es la paz, que tiene un sentido de futuro y de esperanza, y no solamente está construyendo y cumplimentándose en un presente o un pasado de una violación a un derecho, sino también está construyendo procesos de futuro humanos, ¿no? Civilizatorios, digámoslo así. Creo que este es el quid del tema, en donde me parece que hay que hilar muy fino y no en abstracto, no en abstracto. Porque en abstracto se pueden decir muchas barbaridades, sino en concreto, específicamente, frente a esto, ¿qué se hace, no? Sin soslayar el respeto cabal de los derechos humanos, generar un proceso de paz adecuado, que hasta el momento no lo hemos logrado, ¿no? El caso más patético y terrible es Acteal, por ejemplo, en donde hay una masacre que se pospone en su juicio y en su reconocimiento, buscando una reconciliación que no se logra hasta el momento, ¿no? Entonces, no se da ni lo uno ni lo otro. Cuidado con esas cuestiones. Pero va por ahí el tema, y es un súper tema que hay que seguir trabajando. Y, por supuesto, no nos podemos despedir, perdón, sin que Pablo nos presente su libro. Yo creo que es importante que lo conozcan, que lo lean. Es un libro muy sencillo de leer, sobre todo la primera parte, que es La paz como derecho humano en Tirant-Loblanche. Pueden bajarlo de la página de Tirant-Loblanche o en la página de razonyraíz.com, que es mi página. Muchas gracias. Sí, claro, obra necesaria para el estudio de la paz y de su interacción con los derechos humanos, por supuesto. Bueno, Muchas pues gracias. de nuevo, muchas gracias a todos y seguiremos hablando de estos temas. Saludos. Sale.